Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de Navantia. Vamos a hablar de Navantia y lo vamos a hacer como nunca se ha hecho, porque lo vamos a hacer desde dos ópticas completamente distintas. La primera de ellas desde el punto de vista de la defensa nacional y la segunda de ella desde el punto de vista de la diplomacia, de la acción, de la política exterior. No voy a perder un solo segundo en hablar del desarrollo industrial, tecnológico, los puestos de trabajo que genera, la riqueza que genera, etcétera, etcétera, porque todo eso ya lo sabemos, se ha comentado muchas veces, y a no ser que sea el típico paleto izquierdista, todo el mundo sabe que las empresas son buenas y los sindicatos son malos. Entonces no vamos a perder tiempo con ello. Vamos a hablar de Navantia, desde lo que representa en primer lugar para la defensa nacional y lo que representa en segundo lugar como diplomacia en las relaciones internacionales. Empezando por el primer punto, de Navantia tenemos que dejar una cosa muy clara. Navantia nos da algo que a mí me habéis escuchado ya 1.000.000 de veces repetir, que es la autosuficiencia, autonomía, independencia, soberanía, llamarlo como queráis, armamentística. Esto es algo básico y es algo que las guerras más importantes que se han dado, porque la mayoría de los conflictos que se han producido desde el final de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera se pueden llamar guerras, sino han sido conflictos muy localizados y muy técnicos, sin dar pie a grandes capacidades militares, nos ha dejado claro que aquel que va a ganar, porque va a poder seguir luchando, es aquel que es lo más autosuficiente posible desde un punto de vista militar. Al final, por ejemplo, tenemos el caso de la guerra de las Malvinas, en las cuales los ingleses tenían 30 y pico 40 Harrier y se enfrentaron a más de 140 aviones argentinos. Los argentinos tenían que haber ganado sí o sí, sin embargo perdieron. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque los argentinos se quedaron sin misiles antibuque. Como se quedaron sin misiles antibuque, ¿de qué les servía tener 140 aviones si no tenían por qué atacar a la flota británica? Mientras que los británicos con su Harrier lucharon y ganaron, aunque por cada avión inglés había 3 aviones argentinos. Y esto es algo que tenemos que tener sumamente claro. Navantia lo que nos da, Navantia lo que nos capacita es que si te hunde un destructor, mañana tienes otro. Que si te hunde un submarino, mañana tienes otro. Que si te hunde una corbeta, mañana tienes otro. Eso es lo que te da Navantia. Si España va a una guerra, va a tener ventaja sobre el 90% de las armadas mundiales, porque no hay muchos países que sean capaces de construir su propia flota de buques, su propia flota militares. Con lo cual, por ejemplo, en toda América, España tendría ventajas sobre todos los países a excepción de Estados Unidos. En África exactamente lo mismo. En Europa, que esté a nivel de Navantia, Fincantieri en Italia, DCS Naval Group, los británicos y un poquito los alemanes y ya se acabó. Lo demás a lo mejor pueden hacer alguna cosita, pero muy puntual. Y en Asia, Corea, Japón, China, que bueno, China pues lo metemos porque lo fabrica, pero no sabemos las capacidades reales que tiene, y un poquito la India. Ya está, Taiwán está creciendo últimamente, pero básicamente es eso, y en Oceanía nadie. Esta es una realidad muy importante. Hay países más ricos y con mayor Producto Interior Bruto que España, como puede ser Canadá, o parecido, pero de per cápita muy superior, como puede ser Australia, que como potencias navales están a años luz de España. Y eso es lo que te da Navantia. Más allá, sí, señores, de puestos de trabajo, etcétera, 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 lo que te da Navantia es una soberanía importantísima. Es saber que si tú vas a la guerra, esto va a ser como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Que los Tiger alemanes son mejores que mi tanque? Vale, perfecto, que sean mejores. Yo puedo fabricar 1000 tanques al mes. ¿Tú cuántos puedes fabricar? Pues ya está. Me da exactamente lo mismo. Yo voy a poder seguir combatiendo y tú, tarde o temprano, no vas a tener con qué combatir. Esto es así de simple. Y esta es la lección importantísima, fundamental, que nos da Navantia y que tenemos que aprender para nuestra industria aeronáutica y nuestra industria terrestre. Es fundamental, porque aunque hablemos de que te puede salir peor o mejor el buque, que te puede salir peor o mejor el carro de combate, o te puede salir peor o mejor el avión, si tú eres capaz de producir un buque, un carro de combate o un avión,
lo tienes todo hecho. Independientemente de lo demás, la soberanía nacional armamentística, para no solamente garantizar la seguridad, sino garantizarte cualquier tipo de independencia ante cualquier situación que se dé, porque están los paletos que siempre piensan en Marruecos y está la persona inteligente que somos capaces de ver más allá. Cualquier situación que se pueda dar, el hecho de tener algo como Navantia es básico. Y ahora vamos a analizar el segundo punto, que es tan importante como el primero. Bueno, tan importante no, pero es un 80% igual de importante, que no es otra cosa que la diplomacia. A lo largo de la historia hemos visto muchos tipos de diplomacia. Está, por ejemplo, la diplomacia de las cañoneras, la famosa diplomacia de las cañoneras. Hemos encontrado siempre la diplomacia empresarial, que han utilizado muchos países. La diplomacia militar, que al final es la guerra, básicamente, aunque lo quieran llamar así, diplomacia militar. Pero esta diplomacia armamentística que Navantia otorga a España es también sumamente importante. Porque al final, cuando tú vendes un buque, lo que le estás diciendo a un país es que te comprometes con ese país durante 30 o 40 años. Esto es así. Un buque va a estar navegando 30 o 40 años y cuando tú vendes ese buque, te comprometes con ese país durante ese tiempo. Y en mayor o menor medida vas a tener capacidad de influencia sobre ese país. Y esto es importantísimo. Tú imagínate ahora mismo que Estados Unidos, por ejemplo, dijese: os corto la X. Vale, córtame la X. El barco es mío. El barco lo fabrico yo. Tengo el sistema SCOMBA, el sistema de combate de la Armada, y tengo los radares de Indra, los radares Lanza. ¿Que no voy a poder tener una X? No, pero sí voy a poder luchar con un destructor. ¿Que no se va a ser tan bueno como el tuyo? No, no va a ser tan bueno como el tuyo, pero sí puedo seguir luchando. Esto es una lección que tenemos que aprender y que nos da la diplomacia armamentística. Tú ahora mismo, por ejemplo, le has vendido una serie de corbetas a Arabia Saudí. En mayor o menor medida, esas corbetas se las vas a mantener tú durante los 30 o 40 años que esté operativo. Y eso, a la hora de las relaciones diplomáticas entre los dos países, te da peso sobre Arabia Saudí. Igual que Estados Unidos, por vendernos la X o por vendernos el F-18, tiene peso sobre nosotros. Cuando nosotros vendemos a Australia 3 destructores y 2 portahelicópteros, estamos hablando de que nosotros tenemos peso sobre Australia. Que a la hora de una determinada decisión, imaginaros que hay que votar algo muy importante en la ONU. Y en este momento, dentro del Consejo de Seguridad, que como sabéis hay 5 permanentes y el resto que se rota, Australia está entre esos estados que han rotado. Bien, pues señores, nosotros a la hora de esa votación, si es muy importante, podemos ejercer presión sobre Australia. Aquí, con Turquía, podemos hacer lo mismo. Turquía, que además tiene una política expansionista en el Mediterráneo, siempre puede decir: tranquilo, tranquilo, que hay cositas de tu Juan Carlos I que sin nosotros no funcionan. Así que tranquilízate, campeón. Esta diplomacia armamentística, esta diplomacia militar, sin llegar al concepto de guerra, sino al concepto de industria, es otro factor fundamental que te otorga Navantia, más allá de todo conocido, de que estás exportando, estás generando puestos de trabajo en España, riqueza, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos hablar de los buques logísticos que exportamos a la Royal Navy, de las fragatas que exportamos a Noruega. Todo esto al final es diplomacia de la industria militar y es un poder que te está otorgando a ti como país, a tu gobierno, a tu jefatura de Estado, a tus instituciones, que como dice el refrán popular español, sin comerlo ni beberlo, vas a poder disfrutar. Y es un arma que vas a tener ahí. Un arma que no necesita propulsión, que no necesita sistema de guía y que no necesita nadie que la opere. Pero que llegado el momento sí vas a poder utilizar. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia muchísimas veces, lo cual no quiere decir que un país que compra un sistema no pueda operar ese sistema. Y tenemos, por ejemplo, los legendarios F-14 Tomcat de Irán, que todavía algunos de ellos siguen volando. Sí, de aquellas formas, con los misiles Phoenix, que ya están más anticuados que cualquier cosa, los aviones que tampoco pueden hacer mucho. Pero bueno, F-14 no podría hacer mucho contra el Eurofighter de Arabia Saudí. Sí, es cierto, no podría hacer mucho contra el Eurofighter de Arabia Saudí.
pero sí sería interesante a lo mejor contra pues lo poquito, por no decir nada, que podría desplegar Afganistán o Pakistán, también Irak, que no tiene gran cosa, incluso Azerbaiyán, Armenia, que tampoco tiene gran cosa. A fin de cuentas, ellos pueden seguir operando sus aviones. Es un ejemplo que pongo. Pero es cierto que no puedes operarlo desde el minuto uno. Y que el F-14 Tonga de Irak, en el momento que le cortaron las alas a los Estados Unidos, ese F-14, siendo un cazabombardero extraordinario, se hundió muchísimo y dejó de perder una serie de capacidades muy importantes. Por eso, cada vez que vendemos un buque, un submarino si llegamos a exportar el S-80, una corbeta, una fragata, un buque logístico, un patrullero, da igual lo que sea, los aviones de caza, lo que estamos teniendo es una capacidad de peso, de influencia sobre ese país. Y eso es muy importante. Eso es importantísimo. Porque a no ser que tú vendas ese buque transfiriendo el 100%, que eso es muy raro que se produzca, porque siempre hay cositas que tú más o menos vas a tener que no van a poder tener ellos. Es muy raro que tú vendas algo al 100% con toda la transferencia tecnológica, desarrollo y demás. Tú consigues tener esa capacidad de acción sobre ese país. Por lo tanto, tenerlo muy presente. No solamente Navantia representa autosuficiencia militar y poder seguir luchando siempre que queramos, sino que además te da un peso importantísimo a la hora de las relaciones internacionales, a la hora de la política exterior sobre los más diversos países. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.